En el año 1879, cuando las cartas cruzaban océanos llevando promesas y mentiras, una mujer mexicana de convicciones firmes llegó a los campos de Virginia buscando refugio y encontró una guerra silenciosa. Él esperaba su misión. Ella trajo revolución. Entre lecciones prohibidas y secretos enterrados en libros de contabilidad, dos almas opuestas descubrirán que el amor verdadero no nace de la obediencia, sino de la valentía para desafiar un mundo injusto. Esta es una historia de pasión, justicia y redención que cambiará todo lo que creías saber sobre el matrimonio, el poder y la libertad. ¿Estás listo para descubrir cómo una profesora sin fortuna derrotó al hombre más poderoso del condado? Suscríbete ahora al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo hace posible estas historias. El polvo del camino se adhería al vestido negro de Lucrecia Aldama como una segunda piel de luto. Desde la ventana del carruaje que la llevaba al puerto de Veracruz, observaba cómo su vida anterior se convertía en una silueta cada vez más pequeña. Tenía 28 años, una edad considerada casi escandalosa para una mujer soltera en aquel México de finales del siglo XIX. Pero Lucrecia nunca se había preocupado por lo que la sociedad esperaba de ella. Su padre, don Sebastián Aldama, le había enseñado algo más valioso que modales refinados. Le había enseñado a pensar. Como profesor de filosofía en la capital, había convertido su propia casa en un santuario de conocimiento, donde Lucrecia aprendió latín, matemáticas, literatura y, el peligroso arte de cuestionar el mundo. Pero don Sebastián había muerto 3 meses atrás. Una fiebre violenta se lo llevó en cuestión de días, y con él se fueron también las protecciones legales que mantenían la propiedad familiar a salvo. Los acreedores llegaron como buitres, y Lucrecia descubrió una verdad amarga. Una mujer sin marido ni hermanos no tenía derecho a nada, ni siquiera a la casa donde nació. Señorita Aldama, tiene 2 opciones, le había dicho el notario con una mezcla de lástima y desdén. Buscar la caridad de algún familiar lejano o considerar las propuestas matrimoniales que han llegado a través de agencias de correspondencia. Matrimonio por correspondencia. La frase le había sonado como una sentencia de muerte, pero entre vivir de la limosna de primos que apenas la conocían o intentar construir algo nuevo al otro lado de la frontera, Lucrecia eligió el camino menos humillante. La carta de Edgar Malvern había sido formalmente cortés, casi fría en su precisión. Busco una esposa educada, de buenos modales, preferiblemente católica, que pueda administrar una casa y representarme en sociedad. Ofrezco seguridad, respeto y una vida cómoda en mi propiedad de Virginia. No mencionaba amor. Eso, al menos, era honesto. Lucrecia había respondido con igual franqueza. Describió su educación, su experiencia como profesora, su situación financiera desesperada. Omitió solo un detalle, que en lo más profundo de su corazón aún creía en la utopía de su padre, donde todos los seres humanos merecían dignidad, sin importar su origen o el color de su piel. Ese detalle, intuía, no sería bien recibido en el sur de los Estados Unidos. El viaje desde Veracruz hasta Richmond duró 3 semanas interminables. Lucrecia pasó las noches en el barco leyendo el único libro que había logrado salvar de la liquidación, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, en una edición francesa desgastada. Las aventuras de Elizabeth Bennet le parecían ahora dolorosamente ingenuas. Al menos Elizabeth había tenido opciones. Cuando finalmente el tren la dejó en la estación rural de Cloverdale, Virginia, Lucrecia apenas podía sentir las piernas. Un hombre de mediana edad con uniforme de cochero la esperaba con un cartel que decía «Señora Malvern, futura». «Bienvenida, señora. El señor Malvern la espera en la propiedad», dijo el hombre en un inglés que Lucrecia entendió a duras penas. Su propio inglés era académico,
aprendido de libros, y las palabras le salían torpes y medidas. El paisaje de Virginia era hermoso de una manera que le dolía. Colinas ondulantes cubiertas de hierba verde, robles centenarios, cercas blancas que dividían propiedades inmensas. Todo tan ordenado, todo tan controlado, y bajo esa belleza impecable, Lucrecia podía sentir algo oscuro, algo que le erizaba la piel. La mansión Malvern apareció al final de un camino bordeado de magnolias. Era una construcción de ladrillo rojo con columnas blancas, elegante pero no ostentosa. Desde las ventanas del segundo piso, alguien la observaba. Lucrecia enderezó la espalda. Había cruzado un océano y media nación. No iba a mostrarse débil ahora. Edgar Malvern la esperaba en el porche. Era más joven de lo que Lucrecia había imaginado, quizás 35 años, con cabello castaño oscuro peinado hacia atrás y ojos grises que la evaluaron con la misma frialdad con que uno examinaría un caballo de compra. Alto, de constitución fuerte, vestido con traje oscuro perfectamente cortado. Guapo, supuso, si a una le gustaban los hombres que parecían estatuas. «Señorita Aldama», dijo Edgar sin sonreír, «bienvenida a Virginia. Espero que el viaje no haya sido demasiado agotador». «Fue largo, señor Malvern, pero instructivo», respondió Lucrecia en su inglés cuidadoso. «Su tierra es muy hermosa». «Gracias. Pasemos adentro. La señora Yates, mi gobernanta, le mostrará sus habitaciones. La cena será a las 7. Tenemos mucho que discutir». No hubo mano extendida. No hubo calidez en la bienvenida. Edgar Malvern giró sobre sus talones y entró a la casa, esperando claramente que ella lo siguiera como una empleada obediente. Lucrecia sintió que algo frío le recorría la columna. Esto no era un matrimonio, era un contrato laboral, y ella acababa de firmar su libertad a cambio de un techo. La señora Abigail Yates resultó ser una mujer negra de unos 40 años, con ojos inteligentes y una dignidad que contrastaba dolorosamente con su posición de servidumbre. Le mostró a Lucrecia una habitación en el segundo piso, amueblada con elegancia pero sin personalidad. Todo beige y blanco, como una página en blanco esperando ser llenada. «Si necesita algo, señora, puede llamarme», dijo Abigail en voz baja. «La campana está junto a la cama». «Gracias, señora Yates. Y, por favor, llámeme Lucrecia. Aún no estoy casada y cuando lo esté preferiría que no hubiera tanta formalidad entre nosotras». Abigail la miró con sorpresa, quizás con un atisbo de esperanza, pero se limitó a asentir y retirarse silenciosamente. La cena fue una experiencia glacial. Edgar se sentó en la cabecera de una mesa que podía acomodar a 12 personas. Lucrecia en el otro extremo, tan lejos que era casi cómico. Un hombre delgado de mirada afilada servía los platos. Thaddeus Crane, el supervisor de la propiedad, según le informó Edgar. «Señorita Aldama», comenzó Edgar mientras cortaba su carne con precisión quirúrgica, «quiero ser claro sobre mis expectativas. Esta casa requiere una administradora competente. Usted se encargará de la gestión doméstica, de recibir a los invitados cuando sea necesario y de mantener la reputación de esta familia. Somos gente respetable en este condado». «Entiendo, señor Malvern. Y ¿hay algo más que deba saber sobre mi rol aquí?» Edgar la miró como si la pregunta fuera impertinente. «Tengo negocios que atender. Tabaco, principalmente, y algunas inversiones en Richmond. No espero que se involucre en eso. Las mujeres tienen su esfera, los hombres la suya. Mientras cada uno respete esos límites, todo funcionará sin problemas». Lucrecia sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Quería gritar. Quería preguntar si él creía realmente que las mujeres eran seres inferiores, incapaces de entender números o política. Pero se mordió la lengua. Acababa de llegar. Necesitaba tiempo para entender este nuevo mundo
antes de desafiarlo. Por supuesto, señor Malvern. Haré mi mejor esfuerzo. Bien, nos casaremos dentro de 2 semanas, en una ceremonia privada en la iglesia episcopal de Cloverdale. El reverendo Shaw es un viejo amigo de la familia. Después tendremos una pequeña recepción aquí. Nada ostentoso. Espero que su vestido de novia sea apropiado. Lucrecia no tenía vestido de novia. Apenas tenía ropa más allá del luto negro que vestía, pero asintió. Señora Yates la ayudará con eso, añadió Edgar como si leyera su mente. Y hay algo más. En esta propiedad viven varias familias de trabajadores, gente de color. Espero que mantenga la distancia apropiada con ellos. Son buenos trabajadores, pero hay jerarquías que deben respetarse. Ahí estaba. La verdad fea debajo de la belleza ordenada. ¿Trabajadores libres o esclavos?, preguntó Lucrecia, aunque conocía la respuesta. La guerra civil había terminado hacía 14 años, pero ella sabía que el fin legal de la esclavitud no significaba el fin de la opresión. Edgar frunció el ceño. Libres, técnicamente, pero trabajan las tierras que antes trabajaban sus padres. Viven aquí, comen aquí. Es un arreglo mutuamente beneficioso. No se preocupe por ellos. Thaddeus se encarga de todo lo relacionado con los trabajadores. La forma en que Thaddeus sonrió al escuchar su nombre hizo que Lucrecia sintiera náuseas. Esa noche, sola en su habitación impersonal, Lucrecia miró por la ventana hacia los campos oscuros. A lo lejos podía ver las pequeñas cabañas donde vivían las familias trabajadoras. Luces tenues parpadeaban detrás de ventanas sin vidrio. Niños, probablemente. Familias. Personas que este hombre consideraba apenas un escalón por encima del ganado. Lucrecia cerró los ojos y pensó en su padre. El conocimiento es poder, le había dicho siempre, pero el poder sin compasión es tiranía. Edgar Malvern tenía poder. Eso era innegable, pero compasión, Lucrecia no había visto ni una pizca de ella. Se había metido en un matrimonio sin amor con un hombre que veía el mundo como una jerarquía inamovible. Pero Lucrecia Aldama no había cruzado fronteras para convertirse en una estatua decorativa. Si iba a estar atrapada aquí, al menos haría algo que importara. Mañana exploraría. Mañana hablaría con Abigail. Mañana comenzaría a entender exactamente qué tipo de reino había construido Edgar Malvern sobre el sufrimiento de otros. Y cuando lo entendiera completamente, entonces decidiría qué hacer al respecto. Porque Lucrecia Aldama era muchas cosas, pero obediente. Nunca lo había sido. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Lucrecia despertó desorientada, por un momento olvidando dónde estaba. Luego la realidad cayó sobre ella como una piedra. Virginia, la mansión Malvern, su futuro como esposa de un extraño. Se vistió con uno de sus 2 vestidos decentes, uno de color gris ratón que le parecía apropiadamente discreto, y bajó las escaleras. La casa estaba en silencio, pero era un silencio activo, lleno del sonido de pasos suaves, puertas que se abrían y cerraban, el tintineo de porcelana en algún lugar lejano. Edgar ya había desayunado y salido, le informó a Abigail con una expresión cuidadosamente neutral. El señor Malvern tiene negocios en Richmond, volverá en 3 días. Me pidió que le mostrara la casa y le explicara sus responsabilidades. 3 días. Lucrecia sintió una mezcla extraña de alivio y abandono. Ni siquiera estaban casados aún y Edgar ya la dejaba sola en un lugar desconocido. Señora Yates, comenzó Lucrecia mientras Abigail le mostraba la despensa, la cocina, el salón de recibo. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted aquí? 15 años, señora, desde que el señor Malvern heredó la propiedad de su padre. ¿Y cómo es él? Como patrón, quiero decir. Abigail se detuvo frente a una puerta cerrada con llave.
Miró a su alrededor antes de responder, como si las paredes tuvieran oídos. El señor Malvern no es cruel si eso le preocupa. Paga salarios justos, según los estándares de aquí, pero tiene ideas muy firmes sobre cómo deben ser las cosas. No le gustan los cambios, y no le gusta que cuestionen su autoridad. ¿Y el señor Crane? El supervisor. La expresión de Abigail se endureció. Ese hombre es veneno. Pero el señor Malvern confía en él. Thaddeus maneja los números, los contratos, las ventas. Dice que es indispensable. Yo diría que es peligroso. Lucrecia sintió que su instinto había sido correcto. Thaddeus Crane era el tipo de hombre que disfrutaba del poder sobre los más débiles. ¿Y esta puerta?, preguntó, señalando la que Abigail había evitado abrir. Es la biblioteca privada del señor Malvern. Nadie entra ahí excepto él. Órdenes estrictas. Una biblioteca prohibida. Lucrecia sintió una curiosidad inmediata y abrasadora. ¿Qué tipo de hombre mantenía los libros bajo llave? Entiendo, dijo en voz alta, pero en su mente ya estaba planeando cómo entrar. El resto de la mañana transcurrió en un recorrido por la propiedad. Lucrecia conoció a Marta, la cocinera, una mujer mayor de origen alemán, con manos como paletas y un acento imposible. Conoció a Joseph, el jardinero, un hombre negro de unos 50 años con espalda encorvada por décadas de trabajo. Y a lo lejos, trabajando en los campos de tabaco, vio a docenas de hombres, mujeres y niños. ¿Niños trabajando en los campos?, preguntó Lucrecia, incapaz de ocultar su horror. Así son las cosas aquí, señora, respondió Abigail con voz cansada. Las familias trabajan juntas. Los niños aprenden el oficio desde pequeños. No hay escuelas para ellos. No hay nada más. Ninguno sabe leer. Algunos de los mayores aprendieron antes de la guerra, cuando había ciertos misioneros que enseñaban en secreto. Pero ahora, con las leyes de segregación, con el clan, nadie se atreve a educar a niños de color. Es peligroso. Lucrecia sintió que algo se encendía en su pecho. Era la misma indignación que había sentido de niña cuando su padre le enseñó sobre las injusticias del mundo. Era la misma furia silenciosa que la había hecho cuestionar por qué las mujeres no podían votar, por qué los pobres no tenían voz, por qué el color de la piel determinaba el destino de una persona. «Señora Yates», dijo Lucrecia lentamente, «¿cuántos niños hay en esas cabañas?» «Unos 8 o 9, supongo. ¿Por qué?» «Solo curiosidad», mintió Lucrecia. Pero no era curiosidad, era el inicio de un plan. Esa tarde, mientras Edgar seguía ausente y Thaddeus supervisaba el trabajo en los campos, Lucrecia regresó a la puerta de la biblioteca. No había nadie en el pasillo. Con el corazón latiéndole salvajemente, probó con el picaporte. Cerrada, por supuesto. Pero Lucrecia había crecido en una casa llena de puertas antiguas. Sabía que las cerraduras viejas eran sorprendentemente vulnerables. Tomó una horquilla de su cabello, la enderezó y después de varios intentos torpes, escuchó el clic satisfactorio del mecanismo cediendo. La biblioteca de Edgar Malvern era una habitación de 2 pisos con estanterías del suelo al techo. Olía a cuero, tabaco y papel viejo. Había fácilmente 1000 libros allí, obras de historia, filosofía, ciencia, literatura, ediciones caras de Shakespeare, Dickens, Voltaire, incluso algunos libros en latín. Lucrecia sintió lágrimas en los ojos. Todo este conocimiento encerrado, mientras niños a 100 metros de distancia crecían sin poder leer sus propios nombres. Tomó varios libros básicos, un abecedario infantil, un libro de matemáticas simples, una Biblia ilustrada. Los escondió bajo su chal y salió de la biblioteca, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Esa noche, después de la cena solitaria, Lucrecia caminó hacia las cabañas de los trabajadores. Algunas mujeres estaban lavando ropa en tinas de madera. Los hombres fumaban en silencio después del trabajo agotador.
Los niños corrían descalzos entre las casas precarias. «Disculpen», dijo Lucrecia en español primero, luego se corrigió en inglés. «Soy Lucrecia Aldama. Voy a casarme con el señor Malvern». Las mujeres la miraron con desconfianza. Una de ellas, joven y delgada, con ojos oscuros llenos de dolor, dio un paso adelante. «Soy Sara, señora. ¿Necesita algo?» «En realidad, vengo a ofrecer algo. Soy profesora. Enseñaba en México antes de venir aquí. Y me preguntaba si ustedes querrían que enseñara a sus hijos a leer, escribir, números básicos». El silencio que siguió fue tan profundo que Lucrecia podía escuchar su propio pulso. «Señora», dijo Sara finalmente con voz temblorosa, Eso es ilegal». «Bueno, no exactamente ilegal, pero el señor Malvern nunca lo permitiría. Y el señor Crane, ese hombre nos haría la vida imposible si se enterara». «Entonces no se enterará», respondió Lucrecia con más confianza de la que sentía. «Podemos hacerlo temprano en la mañana, antes del amanecer, o por las noches, cuando estén supervisando otras partes de la propiedad. Por favor, estos niños merecen un futuro». Sara miró a las otras mujeres. Hubo un intercambio silencioso de miradas, toda una conversación sin palabras. «Está bien», dijo Sara al fin, «pero si algo sale mal, si el señor Malvern se entera, usted dirá que fue idea suya, que nosotros no queríamos». «Acepto esa responsabilidad», prometió Lucrecia. Así comenzó la escuela secreta de la mansión Malvern. Cada mañana, 2 horas antes del amanecer, Lucrecia se escabullía a la cabaña más grande, donde 8 niños la esperaban con ojos brillantes de curiosidad y miedo. Les enseñaba las letras, los números, les leía historias de la Biblia, porque era lo más seguro, pero también les hablaba de geografía, de historia, de un mundo más grande que estos campos de tabaco. Sara resultó ser una alumna brillante, hambrienta de conocimiento. «Mi madre sabía leer», confesó una noche. «Me enseñó algunas letras antes de que muriera, pero luego vino la guerra y después solo hubo trabajo y más trabajo». Durante 3 días, mientras Edgar estaba ausente, Lucrecia vivió en una burbuja de propósito y miedo. Se sentía útil por primera vez desde la muerte de su padre, pero también sabía que estaba jugando con fuego. El 4.º día, Edgar regresó. Llegó al atardecer en un carruaje cubierto de polvo del camino, con aspecto cansado pero satisfecho. Cenaron juntos en el mismo silencio glacial de siempre. «Los negocios fueron bien», comentó Edgar mientras tomaba vino. «El precio del tabaco sube. Este año tendremos ganancias excelentes. Me alegro por usted, señor Malvern. Para nosotros», corrigió Edgar, «pronto seremos marido y mujer. Lo mío será suyo y lo suyo será... Bueno, supongo que usted no trae mucho al matrimonio, ¿verdad? Era una crueldad casual, quizás ni siquiera intencional, pero dolió. Traigo educación, idiomas y voluntad de trabajo», respondió Lucrecia con voz firme. «Si eso no tiene valor para usted, quizás deberíamos reconsiderar este arreglo». Edgar la miró sorprendido. Claramente no esperaba que ella respondiera. «Tiene temperamento», dijo finalmente. «Supongo que eso puede ser interesante, pero cuide su lengua en público, señorita Aldama. Aquí las mujeres no contradicen a sus maridos». «Aún no soy su esposa, señor Malvern, y cuando lo sea, espero que me trate como una compañera, no como una propiedad». El silencio que siguió fue tenso, peligroso. Por un momento, Lucrecia temió haber ido demasiado lejos. Pero luego Edgar hizo algo inesperado. Sonrió. No fue una sonrisa cálida, pero fue genuina. «Interesante», repitió, «muy interesante». Esa noche, mientras Lucrecia se preparaba para dormir, escuchó voces furiosas abajo. Edgar y Tadeus estaban discutiendo. No podía escuchar todas las palabras, pero captó fragmentos. «Los trabajadores, demasiado blandos, disciplina». Lucrecia presionó su oído contra el suelo.
Dije que no quiero violencia innecesaria, Thaddeus, decía Edgar con voz tensa. Están trabajando bien. No hay razón para... Están trabajando porque yo los mantengo en línea, interrumpió Thaddeus. Usted está demasiado ocupado con sus libros y su nueva novia mexicana como para ver lo que realmente pasa aquí. Esa gente necesita mano dura. Si les das un dedo, te arrancan el brazo. Esa gente tiene nombres, Thaddeus. Son seres humanos. Son herramientas que respiran, escupió Thaddeus. Y usted es demasiado débil para admitirlo. Lucrecia escuchó el sonido de pasos furiosos, una puerta que se azotaba. Luego, silencio. Edgar Malvern era muchas cosas que Lucrecia despreciaba. Arrogante, clasista, atrapado en tradiciones obsoletas. Pero en ese momento acababa de escuchar algo inesperado. Había una línea que él no cruzaría. Había un límite a su crueldad. Quizás, solo quizás, había esperanza para este hombre después de todo. Pero Thaddeus Crane era otra historia. Ese hombre era el verdadero enemigo. Y Lucrecia tendría que ser muy, muy cuidadosa, porque algo le decía que Thaddeus ya sospechaba de ella. Y hombres como él no perdonaban a quienes desafiaban su poder. La guerra silenciosa apenas comenzaba. El día de la boda llegó con una lluvia fina que parecía más una advertencia que una bendición. Lucrecia se miró en el espejo de su habitación, enfundada en un vestido de seda color crema que Abigail había conseguido con un talento casi mágico. Era hermoso, sí, pero ella se sentía como una actriz preparándose para representar el papel equivocado. La ceremonia en la iglesia episcopal de Cloverdale fue breve y formal. El reverendo Shaw pronunció las palabras tradicionales con voz monótona. Edgar respondió, acepto, con la misma emoción con que uno firmaría un documento legal. Lucrecia sintió las palabras atascarse en su garganta, pero finalmente las pronunció también. Puede besar a la novia, anunció el reverendo. Edgar se inclinó y rozó los labios de Lucrecia con un beso tan rápido y frío que apenas calificaba como contacto. No hubo chispa, no hubo promesa, solo el cumplimiento de una formalidad. La recepción en la mansión fue aún peor. 50 invitados de la alta sociedad virginiana llegaron en carruajes elegantes, vestidos con sus mejores galas. Las mujeres evaluaron a Lucrecia con ojos críticos, tomando nota de su acento, su piel ligeramente más oscura, su evidente origen extranjero. Así que usted es la novia mexicana, dijo la señora Pemberton, esposa del juez del condado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué exótico! Edgar siempre fue aventurero en sus decisiones. Exótico. La palabra sonaba como un insulto envuelto en cortesía sureña. «Y usted debe ser la esposa del juez», respondió Lucrecia con su mejor sonrisa diplomática. «Edgar me ha hablado mucho sobre las familias importantes del condado». Mentira. Edgar apenas le había dirigido la palabra en las 2 semanas previas a la boda. Las siguientes 3 horas fueron una tortura de sonrisas falsas, conversaciones superficiales sobre el clima y el precio del algodón, y miradas de desaprobación apenas disimuladas. Lucrecia era una intrusa en este mundo de privilegios y prejuicios cuidadosamente mantenidos. Pero lo peor llegó cuando Thaddeus Crane se acercó a ella con 2 copas de champán. «Señora Malvern», dijo con una sonrisa que parecía una herida abierta. «Felicidades por su matrimonio. Espero que se sienta cómoda en su nuevo hogar». «Gracias, señor Crane. He notado que es usted madrugadora. La he visto caminando cerca de las cabañas de los trabajadores muy temprano. ¿Problemas para dormir?» El corazón de Lucrecia se detuvo. Él sabía, o al menos sospechaba. «Solo disfruto de los amaneceres, señor Crane. En México también era madrugadora». «Claro, claro», dijo Thaddeus tomando un sorbo de su copa. «Solo cuide de no...»
fraternizar demasiado con los trabajadores. Pueden malinterpretarlo. Pueden pensar que tienen derechos que no les corresponden. Era una amenaza apenas velada. Lucrecia sintió que su sangre hervía, pero mantuvo la compostura. Aprecio su consejo, señor Crane. Ahora, si me disculpa. Esa noche, cuando todos los invitados finalmente se fueron, Edgar y Lucrecia se quedaron solos en el salón. Ella esperaba. Bueno, lo que se supone que sucede en las noches de bodas. Pero Edgar simplemente tomó su copa de brandy y se dirigió a su estudio. Buenas noches, Lucrecia. Ha sido un día largo. Mañana tenemos que revisar las cuentas de la casa. Y eso fue todo. Nada de romance, nada de intimidad, solo negocios. Lucrecia subió a su habitación, que ahora técnicamente compartía con Edgar, aunque él tuviera su propia habitación contigua, conectada por una puerta que permanecía cerrada. Se quitó el vestido de novia, lo colgó cuidadosamente y se sentó frente a la ventana mirando las cabañas a lo lejos. Se había casado con un extraño, vivía en tierra enemiga, y Thaddeus Crane estaba vigilándola. Pero las clases secretas continuaron. Lucrecia no podía detenerse. Cada mañana veía el progreso en los ojos de esos niños. Samuel, de 8 años, ya podía escribir su nombre completo. Lily, de 10, estaba leyendo versículos completos de la Biblia. Sara había aprendido matemáticas básicas y estaba ayudando a Lucrecia a enseñar a los más pequeños. Fue Sara quien cambió todo. Una mañana, después de clase, se acercó a Lucrecia con una expresión tensa. «Señora Malvern, hay algo que debe saber sobre el señor Crane. ¿Qué pasa con él? Mi esposo, Thomas, trabaja en el almacén de tabaco. Él ha visto cosas. El señor Crane lleva libros de contabilidad separados, uno que le muestra al señor Malvern y otro que guarda escondido. Thomas cree que está robando, vendiendo tabaco por su cuenta y quedándose con el dinero». Lucrecia sintió que se le erizaba la piel. «¿Tu esposo está seguro? No puede probarlo, pero ha visto al señor Crane recibir dinero de comerciantes que no están en los registros oficiales. Y hay más. Thaddeus cobra impuestos a los trabajadores. Dice que es para protección. Si alguien se niega a pagar, sus familias sufren accidentes. Nada que pueda probarse, pero todos saben. Extorsión, robo, crueldad sistemática. ¿Por qué me cuentas esto, Sara? Porque usted es diferente, señora. Porque nos está enseñando a nuestros hijos cuando nadie más lo haría. Y porque creo que el señor Malvern no es un hombre malo. Solo es un hombre que no ve lo que pasa bajo sus narices. Pero usted sí ve. Y pensé que tal vez usted podría hacer algo». Lucrecia tomó las manos de Sara. «Necesito pruebas. ¿Dónde guarda Thaddeus esos libros secretos?» «En su oficina en el almacén principal. Pero siempre está cerrada con llave». Lucrecia sonrió. «Las cerraduras no son problema para mí». Esa noche, durante la cena, Lucrecia tomó una decisión. Era hora de acercarse a Edgar, no como esposa obediente, sino como igual. Como aliada potencial en una batalla que él ni siquiera sabía que estaba librando. Edgar comenzó, usando su nombre por primera vez desde la boda: «Me gustaría aprender sobre el negocio del tabaco, sobre cómo funcionan las finanzas de la propiedad». Edgar levantó la vista de su plato, sorprendido. «¿Por qué te interesaría eso? Es asunto de hombres. Soy tu esposa. Si algo te sucediera, necesitaría entender cómo mantener esta propiedad. Además, en México, mi padre me enseñó contabilidad básica. Tengo aptitud para los números». Edgar la estudió por un largo momento. «Eres diferente a cualquier mujer que haya conocido, Lucrecia. ¿Es eso malo?» «No lo sé todavía», admitió Edgar. «Pero está bien, te mostraré los libros. Quizás tu perspectiva fresca sea útil. Thaddeus siempre me presenta números que parecen perfectos, pero algo me ha estado molestando últimamente. Las ganancias no son tan altas como deberían ser,
dado el precio del tabaco este año. Lucrecia sintió una oleada de esperanza. Edgar tenía dudas. Solo necesitaba evidencia. Los siguientes días, Edgar y Lucrecia pasaron las tardes en el estudio, revisando registros de ventas, facturas, contratos. Por primera vez, tenían conversaciones reales. Edgar le hablaba de su padre, un hombre duro que lo había criado para ser un verdadero caballero sureño. Le hablaba de la guerra civil, de cómo había perdido 2 hermanos en Gettysburg. «Yo era muy joven durante la guerra», confesó Edgar una noche. «Demasiado joven para pelear. Parte de mí se siente cobarde por eso, como si no hubiera pagado el precio que pagaron otros». «No eres cobarde por sobrevivir, Edgar». «¿No? Entonces, ¿por qué siento que debo probar constantemente que soy digno de este lugar, de este apellido?» Lucrecia vio entonces algo que no había visto antes: vulnerabilidad. Edgar no era solo un hombre arrogante, era un hombre atormentado por expectativas imposibles, tratando de llenar los zapatos de un padre que probablemente nunca lo había amado lo suficiente. «No tienes que probar nada», dijo Lucrecia suavemente. «Solo tienes que ser justo, y creo que en el fondo quieres serlo». Edgar la miró con una intensidad nueva. «Eres sabia, Lucrecia, más de lo que merecía al buscarte». Fue el primer cumplido genuino que le había dado. Y algo cambió entre ellos en ese momento. No era amor todavía, pero era posibilidad. 2 noches después, Lucrecia puso su plan en acción. Esperó hasta que Edgar se durmiera en su habitación, hasta que la casa estuviera completamente en silencio. Luego, se deslizó fuera, envuelta en una capa oscura, y caminó hacia el almacén principal. La puerta de la oficina de Tadeusz se dio después de varios minutos de trabajo con la horquilla. Lucrecia entró con una lámpara de aceite, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la propiedad. Encontró los libros en el tercer cajón del escritorio, 2 conjuntos de registros, exactamente como Sara había dicho. Uno mostraba ventas que coincidían con lo que Edgar conocía. El otro mostraba casi el doble de transacciones, con cantidades de dinero que nunca habían llegado a las cuentas de la mansión. Tadeusz Crane había robado casi $10,000 en los últimos 2 años. Una fortuna. Lucrecia estaba copiando números en un papel cuando escuchó voces afuera. Pánico, apagó la lámpara y se escondió detrás del escritorio justo cuando la puerta se abría. «Te digo que vi luz aquí», decía Tadeusz. «Alguien está husmeando». «Probablemente solo dejaste la lámpara encendida», respondió otra voz, un hombre que Lucrecia no reconocía. «Revisa los libros. Asegúrate de que estén donde los dejé». Lucrecia contuvo la respiración. Estaba atrapada. Si Tadeusz abría el cajón, la descubriría. Pero entonces, milagrosamente, se escuchó un grito desde los campos. «¡Fuego! ¡Hay fuego en el granero!». Tadeusz maldijo y corrió hacia afuera, seguido por el otro hombre. Lucrecia esperó 30 segundos, que parecieron 30 años. Luego salió de su escondite y huyó de la oficina. No fue hasta que estuvo segura en su habitación que se permitió respirar. Tenía los números, tenía la evidencia, pero ¿qué hacer ahora? Si acusaba a Tadeusz sin pruebas sólidas, Edgar podría no creerle. Tadeusz era su mano derecha desde hacía años, y Lucrecia era solo la esposa extranjera que había llegado hace apenas 2 meses. Necesitaba algo más, algo irrefutable. La oportunidad llegó una semana después. Edgar anunció que viajaría a Richmond por una reunión de negocios. Estaría fuera 3 días. «Tadeusz se quedará a cargo», le dijo a Lucrecia. «Si necesitas algo, acude a él». Era la peor idea posible, porque Tadeusz había estado vigilándola cada vez más de cerca. Sus miradas eran amenazantes, sus comentarios cada vez menos sutiles. El segundo día de la ausencia de Edgar, Tadeusz finalmente hizo su movimiento.
Lucrecia estaba en el jardín cuando él se acercó, con 2 trabajadores detrás de él. «Señora Malvern, necesito hablar con usted, en privado. Lo que tenga que decir puede decirlo aquí, señor Crane». «Muy bien», dijo Thaddeus con una sonrisa cruel. «He descubierto que usted ha estado enseñando a leer a los trabajadores. ¿Sabe lo que eso significa? Está incitando ideas peligrosas. Está violando el orden natural de las cosas». El orden natural es que todos los seres humanos tengan acceso a la educación. Esa es una idea de revolucionarios y comunistas, escupió Thaddeus, y no será tolerada en esta propiedad. He preparado documentos para su deportación. El señor Malvern firmará cuando regrese. Usted será enviada de vuelta a México y el matrimonio será anulado por comportamiento inmoral. Lucrecia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Edgar nunca aceptará eso. ¿No? Veremos. También he descubierto, o más bien fabricado, evidencia de que usted ha estado robando joyas de la casa. Pequeños objetos que nadie notaría de inmediato, pero que ahora, misteriosamente, aparecerán en su habitación. Era una trampa perfecta. Thaddeus la estaba incriminando por los crímenes que él mismo cometía. «Usted es un ladrón y un mentiroso», dijo Lucrecia con voz temblorosa pero firme. «Y yo puedo probarlo». Thaddeus se acercó amenazadoramente. ¿Así? ¿Con qué pruebas? Los garabatos que robó de mi oficina esa noche. Ya sé que fue usted. Y esos papeles ya no existen. Los quemé. Lucrecia sintió que su último as bajo la manga se convertía en cenizas. «Tiene hasta mañana para empacar», dijo Thaddeus triunfante. «Cuando el señor Malvern regrese, le presentaré toda la evidencia, y usted será historia». Esa noche, Lucrecia lloró por primera vez desde su llegada a Virginia. Había intentado hacer lo correcto. Había intentado ayudar a personas inocentes y ahora iba a perder todo. Pero entonces recordó algo que su padre siempre decía: «La verdad es como el agua, puede ser contenida por un tiempo, pero eventualmente encuentra la manera de fluir». Todavía tenía una carta por jugar, una carta arriesgada, pero era todo lo que le quedaba. A la mañana siguiente, Lucrecia reunió a todos los trabajadores, a Sara, a Thomas, a Joseph el jardinero, a todas las familias que vivían en esas cabañas precarias. «Necesito que me ayuden», les dijo. «Necesito que testifiquen sobre lo que Thaddeus Crane les ha hecho, sobre el dinero que les ha robado, sobre las amenazas, sobre todo. Sé que es peligroso, sé que arriesgan sus trabajos, quizás sus vidas, pero si no detenemos a este hombre ahora, nunca cambiará nada». Hubo un silencio largo y pesado. Luego Sara dio un paso adelante. «Yo testificaré». «¿Y yo?», dijo Thomas. «¿Y yo?», dijo Joseph. Uno por uno, todos aceptaron. Cuando Edgar regresó esa tarde, encontró su propiedad en caos. Lucrecia lo esperaba en el porche, flanqueada por 20 trabajadores. Thaddeus estaba del otro lado, con sus documentos falsos, preparado para destruirla. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió Edgar. «Señor Malvern», comenzó Thaddeus, «lamento informarle que su esposa ha...» «Su supervisor es un ladrón», interrumpió Lucrecia. «Y puedo probarlo. No con papeles que él puede quemar, sino con testimonios de 20 personas que han sufrido su extorsión durante años». Y entonces, uno por uno, los trabajadores hablaron. Contaron sus historias, mostraron las marcas de la violencia de Thaddeus, revelaron los pagos secretos, las amenazas, el reino de terror que había construido mientras Edgar estaba demasiado ocupado con sus negocios en Richmond. Edgar escuchó todo en silencio, su rostro volviéndose cada vez más pálido. «Thaddeus», dijo finalmente con voz que temblaba de furia contenida, «¿es esto cierto?». «Son mentiras, señor. Esta mujer los ha manipulado, los ha...» «¿Es cierto?», rugió Edgar. Y en ese momento, Thaddeus cometió un error fatal.
En lugar de seguir mintiendo, dejó que su máscara cayera. ¿Y qué si lo es? Escupió. ¿Cree que esta propiedad funcionaría sin mí? ¿Cree que estos animales trabajarían sin miedo? Usted es demasiado débil, Malvern. Siempre lo fue. Por eso su padre me contrató, para hacer el trabajo sucio que usted no tenía estómago para hacer. El puñetazo de Edgar fue tan rápido que nadie lo vio venir. Thaddeus cayó al suelo, sangrando de la nariz. «Fuera de mi propiedad», dijo Edgar con voz mortal. «Ahora. Y si alguna vez vuelvo a verte cerca de mis trabajadores, de mi esposa o de cualquier cosa que me pertenezca, te haré arrestar. ¿Entiendes?» Thaddeus se levantó tambaleándose, con odio puro en los ojos. «Se arrepentirá de esto, Malvern. Usted y su puta mexicana. Se arrepentirán». Pero se fue, y cuando desapareció por el camino, algo cambió en la propiedad Malvern. Edgar se volvió hacia Lucrecia. «¿Es cierto que has estado enseñando a los niños?» Lucrecia levantó la barbilla. «Sí, y seguiré haciéndolo, aunque me eches también». Edgar la miró por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. «Entonces, necesitarás una escuela apropiada. No puedes seguir enseñando en cabañas oscuras. Convertiremos el granero viejo en un salón de clases y contrataré a otro profesor para que te ayude, alguien que les enseñe oficios, además de letras». Lucrecia no pudo contener las lágrimas. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Me has abierto los ojos, Lucrecia. He sido ciego, cobarde, igual que Thaddeus dijo, pero ya no. Las cosas van a cambiar aquí». Esa noche, por primera vez, Edgar tomó la mano de Lucrecia. No con la formalidad de un contrato, sino con la calidez de un principio. «Gracias», le dijo simplemente, «por ser más valiente que yo». Y Lucrecia supo que finalmente, después de meses de guerra silenciosa, había encontrado algo que no esperaba encontrar en este matrimonio arreglado. Había encontrado un aliado, y quizás, solo quizás, el inicio de algo parecido al amor. La victoria sobre Thaddeus Crane debería haber traído paz. Durante las primeras semanas después de su expulsión, la propiedad Malvern pareció respirar con alivio. Edgar cumplió su promesa. El granero viejo fue transformado en un salón de clases con bancos de madera, una pizarra real y estanterías para libros. Los niños asistían abiertamente ahora, con el permiso explícito del patrón. Pero Lucrecia sabía que la paz era frágil. Hombres como Thaddeus no desaparecían en silencio. Un mes después de su partida, comenzaron los problemas. Primero fue el fuego en el campo sur, un incendio accidental que destruyó casi un tercio de la cosecha de tabaco lista para ser vendida. Luego aparecieron animales muertos en los pozos de agua. Después, alguien rompió las ventanas de la escuela improvisada durante la noche, dejando vidrios rotos sobre los bancos donde se sentaban los niños. «Es Thaddeus», dijo Lucrecia durante una cena tensa. «Está tratando de arruinarte». «No puedo probarlo», respondió Edgar con frustración. «Y sin pruebas, el sheriff no hará nada. La mitad del condado piensa que cometí un error al despedir a Thaddeus. Dicen que soy demasiado blando con los trabajadores, que estoy destruyendo el orden social. ¿Y te importa lo que digan?» Edgar la miró con una mezcla de afecto e incertidumbre que se había vuelto común en las últimas semanas. «Me importa que mi esposa y mis trabajadores estén seguros. Me importa que esta propiedad sobreviva. Y ahora mismo, ambas cosas están en peligro». La situación empeoró cuando el Banco de Richmond envió una carta. Edgar la leyó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Lucrecia. «El banco dice que tengo deudas impagas, $10,000 en préstamos que supuestamente solicité hace 2 años. Pero yo nunca pedí ese dinero, nunca vi esos documentos». «Thaddeus», susurró Lucrecia. «Él manejaba toda la contabilidad. Debió haber falsificado tu firma».
Exactamente lo que pienso. Pero el banco tiene documentos que parecen legales, y si no puedo pagar, perderé la propiedad. Todo. Era la jugada perfecta de venganza. Thaddeus había robado durante años y ahora estaba usando esas mismas deudas fraudulentas para destruir a Edgar. Tenemos que ir a Richmond, dijo Lucrecia. Tenemos que hablar con el banco, mostrarles que esos documentos son falsos. ¿Y cómo pruebo eso? ¿Con qué evidencia? Lucrecia pensó rápidamente. Con un experto en caligrafía. Alguien que pueda demostrar que la firma fue falsificada. Y necesitamos encontrar a Thaddeus. Necesitamos hacerlo confesar. Edgar negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. Por eso mismo tenemos que detenerlo ahora, antes de que destruya todo lo que has construido. Al final, Edgar aceptó, pero insistió en que Lucrecia se quedara en casa mientras él viajaba a Richmond. No, dijo Lucrecia firmemente. Voy contigo. Somos socios en esto, Edgar. No me dejarás atrás. Fue la primera vez que Lucrecia vio algo parecido al respeto genuino en los ojos de su esposo. Está bien, dijo finalmente. Iremos juntos. El viaje a Richmond tomó 2 días. Se alojaron en un hotel modesto cerca del distrito financiero. Lucrecia nunca había estado en una ciudad americana tan grande. Las calles bullían con carretas, vendedores, hombres de negocios apurados. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. La reunión con el director del banco fue un desastre. «Señor Malvern», dijo el hombre, un tal señor Whitmore con bigote elaborado y expresión de superioridad. «Estos documentos están en orden. Llevan su firma, su sello. No hay nada que yo pueda hacer». «Esa no es mi firma», insistió Edgar. «Fue falsificada por mi ex supervisor. ¿Tiene pruebas de esa acusación? Estoy dispuesto a someterme a una prueba de caligrafía, a traer expertos que comparen». «Eso tomaría meses, señor Malvern. Mientras tanto, la deuda sigue acumulando intereses. Y francamente, incluso si probara la falsificación, el banco ya desembolsó ese dinero. Alguien tendrá que pagarlo». Fue Lucrecia quien vio la verdad en ese momento. «Usted sabía», dijo suavemente. «Usted sabía que Thaddeus Crane estaba falsificando documentos y se hizo de la vista gorda porque también se beneficiaba, ¿verdad?» El rostro de Whitmore se enrojeció. «Cuide sus palabras, señora. Las acusaciones sin fundamento pueden tener consecuencias legales. Consecuencias como perder su licencia bancaria si se descubre que fue cómplice de fraude», respondió Lucrecia. «Porque eso es exactamente lo que es esto, fraude criminal. Y si llevamos esto a las autoridades correctas, en Washington, no en Richmond, estoy segura de que muchas personas estarían interesadas en investigar sus prácticas». Fue un farol audaz. Lucrecia no tenía conexiones en Washington, pero su tono era tan confiado, tan seguro, que Whitmore vaciló. «Muy bien», dijo finalmente. «Le daré 6 meses de extensión para resolver este asunto. Pero si no paga para entonces, procederemos con la ejecución hipotecaria. Y señora Malvern, le sugiero que no haga amenazas que no puede cumplir». Fue una victoria pequeña, pero era algo. Esa noche, en la habitación del hotel, Edgar miró a Lucrecia con asombro. «¿Cómo supiste qué decir? ¿Cómo supiste que lo intimidaría?» «Mi padre siempre decía que los hombres poderosos temen 2 cosas, la vergüenza pública y la pérdida de poder. Whitmore tiene ambas cosas que perder. Solo necesitaba recordárselo». Edgar se acercó a ella, tomó su rostro entre sus manos. «Eres extraordinaria, Lucrecia, completamente extraordinaria». Y entonces la besó. No fue el beso frío y formal de su boda. Fue un beso de verdad, cargado de gratitud, admiración y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Cuando se separaron, ambos estaban sonrojados y sin aliento. «Tenemos que encontrar a Thaddeus», dijo Lucrecia, tratando de recuperar la compostura. «Tenemos que hacerlo pagar por lo que hizo». «Lo sé, pero ¿cómo?».
La respuesta llegó de donde menos lo esperaban. Al día siguiente, mientras desayunaban en el comedor del hotel, un hombre se acercó a su mesa. Era joven, quizás 25 años, vestido con ropa de viaje y con expresión nerviosa. «¿Señor Malvern? ¿Edgar Malvern de Cloverdale?» «Sí, ¿quién pregunta?» «Mi nombre es David Miller. Trabajé para Thaddeus Crane hace un año, antes de que lo despidiera por cuestionar sus métodos. Escuché que usted también lo despidió, y pensé que quizás le interesaría saber dónde está ahora». Edgar y Lucrecia intercambiaron miradas. «Siéntese, señor Miller», dijo Lucrecia, «y cuéntenos todo». David Miller les contó una historia de corrupción sistemática. Thaddeus no solo había robado de la propiedad Malvern, sino de al menos otras 3 propiedades en Virginia. Había falsificado documentos, extorsionado a trabajadores, incluso asesinado a un hombre que amenazó con exponerlo. «¿Puede probar algo de esto?», preguntó Edgar. «Tengo cartas, registros que copié antes de que me despidiera. Lo guardé todo, esperando el momento correcto para usarlo. Y ahora Thaddeus se está haciendo rico en Richmond. Abrió una casa de apuestas cerca del puerto. Lava dinero allí. Vive como un rey con el dinero que robó. ¿Por qué nos ayudaría?», preguntó Lucrecia, siempre desconfiada. David la miró directamente. «Porque Thaddeus Crane mató a mi hermano. Lo golpeó hasta la muerte cuando mi hermano se negó a falsificar un documento, y la policía lo llamó un accidente. Nadie le creyó a un trabajador pobre sobre un supervisor respetable. Pero usted... Usted tiene poder, señor Malvern. Tiene influencia. Puede hacer que este hombre pague finalmente». Edgar no dudó. «Ayúdenos a construir un caso que ni siquiera el sheriff más corrupto pueda ignorar, y le prometo que Thaddeus Crane enfrentará la justicia». Los siguientes 3 días fueron una carrera frenética. David Miller les mostró sus pruebas. Cartas con la letra de Thaddeus admitiendo sus crímenes, registros de pagos fraudulentos, testimonios de otros trabajadores que habían sufrido sus abusos. Lucrecia copió todo meticulosamente. Edgar contrató a un abogado, uno de los pocos hombres honestos en Richmond, según David, y juntos construyeron un caso irrefutable. Pero Thaddeus se enteró de lo que estaban haciendo. La 4ª noche, alguien intentó entrar a su habitación del hotel. Edgar despertó con el sonido de la puerta siendo forzada y apenas tuvo tiempo de empujar un baúl pesado contra ella antes de que el intruso lograra entrar. «¡Lucrecia, despierta!», gritó Edgar. Lucrecia se despertó sobresaltada. Escuchó voces al otro lado de la puerta, maldiciones, amenazas. «Salgan ahora, Malvern», gritó una voz que reconocieron como la de Thaddeus. «O quemaré este hotel con ustedes adentro». Edgar miró a Lucrecia. «La ventana. Tenemos que salir por la ventana». Estaban en el 3er piso. Era una caída mortal, pero entonces Lucrecia vio la cornisa. Estrecha, peligrosa, pero existente. «Podemos llegar a la habitación contigua», dijo rápidamente, «si nos movemos por la cornisa». «Estás loca. Estoy viva y quiero seguir estándolo». No tenían opción. La puerta estaba cediendo. Lucrecia salió primero por la ventana, su corazón latiendo como tambor de guerra. El viento nocturno la golpeó, casi haciéndola perder el equilibrio. Abajo, la calle parecía estar a kilómetros de distancia. Se movió centímetro a centímetro por la cornisa, sus dedos aferrándose a los ladrillos, sus pies buscando apoyo en el estrecho espacio. Detrás de ella, escuchó a Edgar siguiéndola, maldiciendo en voz baja. Cuando finalmente llegaron a la ventana contigua, Lucrecia la rompió con el codo envuelto en su chal. Entraron justo cuando escucharon gritos y el sonido de madera astillándose en su habitación original. «Tenemos que salir del hotel», jadeó Edgar. «Ahora». Corrieron por los pasillos, bajaron las escaleras de servicio, salieron por la puerta trasera a un callejón oscuro. Detrás de ellos, escucharon el caos.
gritos de otros huéspedes, el sonido de la campana de alarma de incendios. Tadeusz había cumplido su amenaza, había quemado su habitación, pero no los había atrapado. Se refugiaron en la casa de David Miller, una humilde vivienda en las afueras de la ciudad. Allí, temblando de adrenalina y miedo, tomaron una decisión. «Ya no podemos esperar a que el sistema legal funcione», dijo Edgar. «Tadeusz tiene demasiadas conexiones, demasiado poder aquí en Richmond. Entonces lo expondremos públicamente», dijo Lucrecia, «de una manera que no pueda ignorarse, de una manera que obligue a las autoridades a actuar». «¿Cómo?». Lucrecia sonrió, aunque era una sonrisa sin alegría. «Hay una recepción del gobernador la próxima semana, para la alta sociedad de Virginia. ¿Todavía tienes tu invitación?». «Sí, pero Tadeusz estará ahí. Hombres como él siempre están donde está el poder. Iremos, y frente a toda la élite de Virginia, lo acusaremos. Con pruebas, con testigos, con todo». Edgar la miró como si la viera por primera vez. «Eso es audaz, peligroso, brillante. Es necesario», corrigió Lucrecia. La semana siguiente pasó en una niebla de preparativos. Edgar contactó a otros propietarios que Tadeusz había estafado. David Miller reunió más testigos. Lucrecia organizó todos los documentos, creó un expediente irrefutable, y el abogado que habían contratado, un hombre llamado Samuel Jacobson, aceptó presentar el caso ante el gobernador mismo si lograban captar su atención. La noche de la recepción, Lucrecia se vistió con el único vestido elegante que poseía, un vestido de seda verde oscuro que había pertenecido a la madre de Edgar. Se veía hermosa y mortal, como una espada envainada en terciopelo. Edgar la miró con algo más que admiración. Era orgullo, era amor. «Pase lo que pase esta noche», le dijo tomando sus manos, «quiero que sepas algo. Este matrimonio comenzó como un contrato, como un arreglo de conveniencia, pero ahora eres la persona más importante en mi vida. Eres mi igual, mi compañera, tu esposa», completó Lucrecia suavemente. «De verdad, esta vez». «De verdad», confirmó Edgar. «Te amo, Lucrecia Aldama de Malvern». Fueron las palabras más honestas que Lucrecia había escuchado en su vida. «Y yo te amo a ti», respondió. «Ahora vamos a destruir al hombre que intentó destruirnos». La mansión del gobernador brillaba con 1000 velas. La élite de Virginia estaba toda ahí. Jueces, senadores, propietarios de plantaciones, banqueros. Y en una esquina, bebiendo champán como si no tuviera una preocupación en el mundo, estaba Tadeusz Crane. Los vio entrar. Su rostro palideció, luego se enrojeció de furia. «Señor gobernador», dijo Edgar, acercándose al anfitrión de la noche, un hombre distinguido de 60 años. «Lamento interrumpir su hermosa velada, pero tengo una acusación de fraude criminal que debe escuchar». El silencio cayó sobre el salón como una cortina pesada. «Disculpe», dijo el gobernador, claramente incómodo. «Este hombre», Edgar señaló a Tadeusz, «ha estado estafando a propietarios de toda Virginia durante años. Tiene pruebas de robo, falsificación, extorsión y asesinato». «Esto es ridículo», gritó Tadeusz. «Este hombre está difamando mi buen nombre porque lo despedí por incompetencia». «¿Así?», dijo Lucrecia con voz clara que llegó a cada rincón del salón. «Entonces, explique esto». Y comenzó a leer. Leyó cartas en las que Tadeusz admitía haber falsificado documentos. Leyó testimonios de trabajadores a quienes había extorsionado. Leyó registros financieros que mostraban discrepancias imposibles de ignorar. David Miller dio un paso adelante. «Tadeusz Crane mató a mi hermano. Y puedo probarlo. Tengo testigos que lo vieron golpear a Robert Miller hasta la muerte hace 2 años. Otros propietarios se adelantaron uno por uno, compartiendo sus propias historias de cómo Tadeusz los había estafado». El gobernador miró a su sheriff, quien había estado parado incómodamente en una esquina.
Y Sheriff Williams, ¿es cierto que estas acusaciones fueron presentadas anteriormente y usted no hizo nada? El sheriff sudaba. No había suficiente evidencia en ese momento, señor gobernador. ¿Y ahora?, preguntó el gobernador mirando la montaña de documentos que Lucrecia había colocado sobre una mesa. ¿Ahora hay suficiente evidencia? No había salida. No con 200 testigos observando. No con la élite de Virginia exigiendo respuestas. «¡Arresten a ese hombre!», ordenó el gobernador. Thaddeus intentó correr, pero no llegó lejos. 2 guardias lo sujetaron, ignorando sus gritos de injusticia, sus amenazas vacías. Cuando lo sacaron del salón esposado, pasó junto a Lucrecia y Edgar. «Esto no termina aquí», siseó. «Tendré mi venganza». «No», dijo Lucrecia con voz tranquila, «ya terminó. Y la única venganza que importa es la justicia, algo que tú nunca entendiste». El juicio de Thaddeus Crane duró 2 semanas. Fue condenado por fraude, extorsión, asesinato en segundo grado y una docena de cargos menores. La sentencia: 20 años de trabajos forzados en la penitenciaría estatal. El Banco de Richmond fue obligado a cancelar las deudas fraudulentas. Whitmore perdió su posición y Edgar recuperó no solo su propiedad, sino también su reputación. Pero lo más importante fue lo que sucedió después. Edgar estableció salarios justos para todos sus trabajadores. Construyó casas decentes para reemplazar las cabañas decrépitas. Expandió la escuela, contratando a 2 profesores más, además de Lucrecia. «Es lo correcto», le dijo a los otros propietarios que lo criticaban. «Y francamente, no me importa lo que piensen. Mi esposa me enseñó que la dignidad humana no es negociable». Lucrecia observaba estos cambios con orgullo, pero sabía que la batalla más grande aún estaba por delante. Cambiar una propiedad era una cosa. Cambiar una sociedad entera era otra muy distinta. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo lleno de estrellas, Edgar tomó la mano de Lucrecia. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo lejos que hemos llegado», respondió ella. «Y en lo lejos que aún debemos ir. Lo haremos juntos», prometió Edgar. «Todo lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Y Lucrecia supo que era verdad. Este matrimonio, que había comenzado como una transacción fría, se había convertido en algo hermoso. No perfecto, nunca perfecto, pero real, honesto, lleno de propósito compartido. Habían sobrevivido a la tormenta y ahora, finalmente, podían comenzar a construir algo nuevo sobre los escombros del viejo mundo que habían destruido. 6 meses después de la caída de Thaddeus Crane, la propiedad Malvern era irreconocible. Donde antes había cabañas destartaladas, ahora se alzaban casas modestas pero dignas con ventanas de vidrio real y techos que no goteaban. La escuela había crecido hasta tener 3 salones y casi 30 estudiantes de todas las edades. Y lo más revolucionario: Edgar había comenzado a pagar salarios reales a sus trabajadores, permitiéndoles ahorrar, comprar sus propias tierras si lo deseaban, tener elecciones. Era un modelo que desafiaba todo el orden social de Virginia postguerra civil, y no todos estaban contentos con ello. La primera advertencia llegó en forma de una carta anónima deslizada bajo la puerta de la mansión. «Sus ideas progresistas no son bienvenidas aquí. Virginia tiene un orden natural. Destrúyalo bajo su propio riesgo». Edgar arrugó la carta y la tiró al fuego. «Cobardes», murmuró. «Si tienen algo que decir, que lo digan a mi cara». Pero Lucrecia estaba preocupada. Conocía la historia, sabía lo que les sucedía a quienes desafiaban el status quo en el sur americano. «Edgar, debemos ser cuidadosos. No se trata solo de nosotros. Se trata de todas las personas que dependen de esta propiedad». «Lo sé», respondió Edgar, «pero no puedo retroceder ahora, Lucrecia, no después de ver la diferencia que hemos logrado. Sara ahora puede leer y escribir. Los niños están aprendiendo matemáticas avanzadas.
Thomas está ahorrando para comprar su propia parcela de tierra. ¿Cómo puedo quitarles eso? Tenía razón, pero el miedo de Lucrecia resultó estar justificado. 2 semanas después llegó el verdadero ataque. Fue el juez Pemberton quien lideró la ofensiva. Convocó a Edgar a su despacho en Cloverdale con el pretexto de asuntos legales. Lucrecia insistió en acompañarlo. El despacho del juez era una habitación oscura llena de libros polvorientos y el olor a tabaco rancio. Pemberton los recibió con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Señora Malvern, gracias por venir. Iré directo al grano. He recibido varias quejas de sus vecinos sobre las irregularidades en su propiedad. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Edgar con voz tensa. Están educando a personas de color más allá de lo que es apropiado o legal según las leyes de segregación de Virginia. Están pagando salarios que exceden los estándares del condado, lo cual crea expectativas poco realistas en otros trabajadores. Y hay rumores de que su esposa está promoviendo ideas subversivas de igualdad racial. No son rumores, dijo Lucrecia antes de que Edgar pudiera responder. Son hechos. Creo en la igualdad. Creo que todos los seres humanos merecen dignidad, educación y oportunidades. Y si eso es subversivo, entonces sí, soy subversiva. Pemberton la miró con disgusto apenas disimulado. Señora Malvern, usted es una extranjera. No entiende nuestras tradiciones, nuestra historia. Después de la guerra tuvimos que reconstruir un orden social que funcionara, y ese orden requiere jerarquías claras. Ese orden, respondió Lucrecia con voz que temblaba de indignación contenida, está construido sobre la opresión de seres humanos inocentes, y no lo defenderé, ni ahora ni nunca. Entonces sufrirá las consecuencias, dijo Pemberton simplemente. He preparado una orden judicial. La escuela que han establecido viola 3 estatutos estatales. Debe cerrarse inmediatamente. Además, los salarios que están pagando están siendo investigados por evasión fiscal. Y finalmente, hay una petición circulando para que la señora Malvern sea deportada por incitar disturbios civiles. Edgar se puso de pie bruscamente. Esto es persecución, y usted lo sabe. Esto es justicia, señor Malvern, y si continúa desafiando las leyes de este condado, me veré obligado a tomar medidas más severas. Su propiedad podría ser confiscada. Su esposa podría ser arrestada. ¿Realmente quiere arriesgarse a eso? Era un ultimátum claro. Retroceder o perderlo todo. Edgar y Lucrecia salieron del despacho en silencio. No hablaron hasta que estuvieron de vuelta en su carruaje, lejos de oídos curiosos. No voy a cerrar la escuela, dijo Edgar finalmente. No voy a despedir a mis trabajadores ni a reducir sus salarios, y definitivamente no voy a permitir que te deporten. Entonces debemos pelear, respondió Lucrecia, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos aliados. ¿Qué tipo de aliados? Otros propietarios que piensen como nosotros, abogados que crean en la justicia real, periodistas que expongan la corrupción de Pemberton, y necesitamos llevar esto más allá de Virginia, a las Cortes Federales si es necesario. Era un plan ambicioso, peligroso, pero era lo único que tenían. Los siguientes meses fueron una batalla constante. Edgar viajó por todo Virginia buscando aliados. Encontró algunos, un puñado de propietarios progresistas que secretamente compartían sus ideas, pero temían hablar públicamente. Un abogado de Washington que se especializaba en casos de derechos civiles. Un periodista de un periódico abolicionista de Boston que quedó fascinado con su historia. Lucrecia, mientras tanto, continuó enseñando. Desafió abiertamente la orden judicial de Pemberton, atreviéndolo a arrestarla. Y cuando finalmente lo hizo,
Cuando los oficiales llegaron a la escuela para cerrarla, Lucrecia estaba rodeada de 30 estudiantes, 20 padres y una multitud de partidarios que habían venido desde propiedades vecinas. «Si quieren cerrar esta escuela», dijo Lucrecia con voz que resonó en el campo, «tendrán que arrestarnos a todos, a cada niño que quiere aprender a leer, a cada padre que sueña con un futuro mejor para sus hijos, a cada persona que cree que la educación es un derecho, no un privilegio». Los oficiales vacilaron. Arrestar a una mujer era una cosa, arrestar a una multitud era otra. Se retiraron para consultar con Pemberton. Esa noche, el periódico de Boston publicó un artículo en primera plana. «Profesora mexicana desafía leyes de segregación en Virginia, la batalla por el futuro de la educación». La historia se volvió nacional. De repente, los ojos de todo el país estaban puestos en la pequeña propiedad Malvern, en Cloverdale, Virginia. Pemberton se encontró en una posición imposible. No podía retroceder sin parecer débil, pero tampoco podía avanzar sin convertirse en el villano de una historia que ahora tenía atención nacional. Eligió la escalada. Una semana después, hombres encapuchados llegaron en la noche. No eran oficiales de la ley, eran algo mucho peor. El Ku Klux Klan, resucitado y activo en el sur postguerra. Quemaron la escuela hasta los cimientos. Lucrecia observó las llamas desde la ventana de su habitación, lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo por lo que había trabajado, todo el progreso que habían logrado, convertido en cenizas. Edgar la abrazó por detrás. «Lo reconstruiremos», prometió. «Más grande, más fuerte. No ganarán. Edgar, tal vez deberíamos irnos, ir al norte, a Boston o Nueva York, donde nuestras ideas sean bienvenidas. ¿Y abandonar a toda la gente que cuenta con nosotros? ¿A Sarah y Thomas y Joseph y todos los demás? No, Lucrecia, esto es nuestra lucha ahora, y no huiremos». Lucrecia se apoyó contra él, sintiendo el latido firme de su corazón. «Entonces pelearemos», susurró, «hasta el final». La respuesta a la quema fue inmediata y masiva. El periodista de Boston había estado en la propiedad documentando todo. Tenía fotografías de la escuela antes del incendio. Tenía testimonios de testigos que vieron a los hombres encapuchados y publicó todo con un titular que hizo temblar los cimientos del sur. «El terror nocturno revive. El Klan ataca escuela en Virginia». La presión sobre el gobernador se volvió insoportable. No podía ser visto como cómplice del terrorismo, no con las elecciones federales acercándose. Ordenó una investigación completa. Pemberton fue destituido de su posición como juez cuando se descubrieron sus conexiones con el Klan. Varios oficiales locales fueron arrestados. Y lo más importante, las leyes de segregación educativa de Virginia fueron desafiadas en las Cortes Federales. No fue una victoria rápida, ni completa, pero fue un comienzo. Edgar y Lucrecia reconstruyeron la escuela, esta vez con la ayuda financiera de simpatizantes del norte. La nueva escuela era 3 veces más grande que la original, con dormitorios para estudiantes que vivían lejos y una biblioteca que rivalizaba con la de Edgar. En la ceremonia de inauguración, 6 meses después del incendio, más de 200 personas se reunieron. Trabajadores de docenas de propiedades diferentes, periodistas de 5 estados, y en un gesto simbólico poderoso, el nuevo gobernador de Virginia. «Lo que están construyendo aquí», dijo el gobernador en su discurso, «es más que una escuela, es un modelo para el futuro de nuestro estado. Un futuro donde la educación no esté limitada por el color de la piel, donde el trabajo duro sea recompensado con dignidad, donde todos tengamos la oportunidad de alcanzar nuestro potencial». Lucrecia tomó la palabra después. «Vine a Virginia como una refugiada», comenzó con voz clara. «Vine buscando seguridad.
Encontré algo mucho más valioso, encontré propósito, encontré una comunidad dispuesta a pelear por la justicia y encontré un amor que transformó mi vida. Este es nuestro hogar ahora y seguiremos peleando por él, por cada niño que merece educación, por cada familia que merece dignidad, por un futuro donde el color de la piel de una persona sea tan irrelevante como el color de sus ojos. El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, Edgar y Lucrecia se sentaron en el porche de su mansión, exhaustos pero triunfantes. ¿Crees que realmente cambiaremos algo?, preguntó Edgar. ¿O solo somos una gota en un océano de injusticia? Lucrecia sonrió. Cada océano está hecho de gotas, mi amor. Y si suficientes gotas caen en el mismo lugar, eventualmente erosionan incluso la piedra más dura. Somos solo el comienzo, pero los comienzos importan. Edgar la besó, un beso lleno de promesa y esperanza. Te amo, Lucrecia Aldama de Malvern, más de lo que las palabras pueden expresar, y yo te amo a ti, ahora y siempre. Habían pagado un precio alto por su libertad. Habían perdido amigos, enfrentado amenazas, visto su trabajo convertido en cenizas. Pero habían ganado algo aún más valioso. Habían ganado su dignidad. Habían demostrado que el cambio era posible, incluso en los lugares más oscuros. Y ese conocimiento, esa certeza, valía cualquier precio. 3 años después, el sol de primavera de 1882 brillaba sobre la propiedad Malvern, con una calidez que parecía prometer nuevos comienzos. Lucrecia se paró frente a la escuela, ahora llamada oficialmente Academia Aldama Malvern para todos los estudiantes, y sonrió al ver a casi 100 niños de todas las razas jugando juntos en el patio durante el recreo. 3 años. 3 años desde la batalla final con Pemberton y el clan. 3 años de cambios lentos pero constantes. Sarah, quien ahora tenía 25 años, se había convertido en la directora asistente de la escuela. Enseñaba literatura e historia con una pasión que inspiraba a todos sus estudiantes. Thomas, su esposo, había comprado 20 acres de tierra propia y había establecido una granja próspera. Sus 3 hijos asistían a la academia, los 3 primeros en su familia en tener educación formal completa. Joseph, el viejo jardinero, se había retirado finalmente. Vivía en una pequeña casa que Edgar le había regalado, con un jardín que era la envidia del condado. Pasaba sus días enseñando a nietos y bisnietos las artes de cultivar la tierra. Y Abigail Yates, la gobernanta que había sido testigo de toda la transformación, ahora era la administradora de la propiedad. Manejaba las finanzas con habilidad que rivalizaba con cualquier banquero de Richmond. La propiedad Malvern se había convertido en un modelo. Otros propietarios, inspirados o presionados por la atención pública, habían comenzado a implementar reformas similares. No todos, por supuesto. El cambio en el sur era lento, dolorosamente lento, pero estaba sucediendo. Lucrecia sintió una patada en su vientre abultado. Estaba embarazada de 7 meses, esperando su primer hijo, un niño, según el médico. Edgar quería llamarlo Sebastián, en honor al padre de Lucrecia. «Ya eres revoltoso como tu padre», murmuró Lucrecia, acariciando su estómago. «Va a ser una aventura criarte». «¿Hablando sola otra vez?», preguntó Edgar, acercándose por detrás y rodeando su cintura con los brazos. «Eso es señal de genialidad o locura. En tu caso, probablemente ambas». Lucrecia se rió. «Nuestro hijo me estaba recordando que existe, como si pudiera olvidarlo con todas estas patadas». «Será fuerte», dijo Edgar con orgullo, «como su madre, tenaz, valiente, dispuesto a pelear por lo correcto. O tal vez será gentil y reflexivo, como su padre ha aprendido a ser». Edgar había cambiado profundamente en estos 3 años. El hombre frío y distante que Lucrecia había conocido en aquel primer día había dado paso a alguien cálido, apasionado, comprometido no solo con su familia, sino con su comunidad.
Había descubierto que la verdadera fortaleza no venía de dominar a otros, sino de elevarlos. ¿Recuerdas nuestro primer día?, preguntó Edgar, cuando llegaste cubierta de polvo del camino, mirándome como si fuera tu verdugo. No eras mi verdugo, eras mi carcelero. Hay una diferencia. ¿Y ahora? Lucrecia se volvió en sus brazos, mirándolo directamente. Ahora eres mi hogar, mi compañero, mi amor, el padre de mi hijo. Todo lo que nunca supe que necesitaba. Edgar la besó suavemente, respetuosamente consciente de su embarazo. Vine a decirte que tenemos visitantes. Los periodistas de Boston quieren hacer un seguimiento de su artículo original. Y hay alguien del Congreso que quiere hablar sobre legislación de educación nacional. Siempre trabajo, suspiró Lucrecia. Pero supongo que ese es el precio de cambiar el mundo. No tenemos que hacerlo hoy. Podemos decirles que vuelvan mañana, que mi esposa necesita descansar. Tu esposa está perfectamente bien, y el mundo no cambia tomando días libres. Entraron a la mansión, que ahora estaba llena de vida. Las paredes que antes estaban desnudas, ahora exhibían arte de estudiantes de la academia. La biblioteca de Edgar estaba abierta para cualquiera que quisiera leer. Y la gran mesa del comedor, donde una vez habían cenado en silencio glacial, ahora albergaba regularmente cenas comunitarias con docenas de invitados. Los periodistas de Boston resultaron ser una pareja joven, ambos graduados de Harvard, ambos apasionados por la justicia social. Señora Malvern, comenzó la mujer, una tal señorita Rebecca Thompson. Su historia ha inspirado movimientos similares en otros 6 estados. Hay escuelas siendo establecidas en Georgia, Carolina del Norte, incluso Mississippi, siguiendo su modelo. ¿Cómo se siente al respecto? Lucrecia consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento esperanzada, pero también cautelosa. He aprendido que el progreso no es lineal. Hay retrocesos, hay resistencia. Lo que construimos hoy podría ser destruido mañana si no lo protegemos constantemente. ¿Y qué consejo le daría a otros que quieren implementar cambios similares? Primero, encuentren aliados. No pueden hacerlo solos. Segundo, prepárense para el largo camino. El cambio real toma décadas, no meses. Tercero, nunca comprometan sus principios por conveniencia. Y finalmente, recuerden por qué están peleando. Cuando las cosas se pongan difíciles, y se pondrán difíciles, esa claridad moral los sostendrá. El hombre, señor Thomas Chen, asintió mientras tomaba notas. ¿Y usted, señor Malvern, cómo justifica sus acciones ante sus pares? ¿Los otros propietarios de plantaciones que lo ven como un traidor a su clase? Edgar sonrió sombríamente. Dejé de justificarme ante ellos hace mucho tiempo. Mi lealtad no es a una clase social, es a principios de dignidad humana básica. Si eso me hace un traidor, acepto ese título con orgullo. La entrevista duró 2 horas. Cuando finalmente los periodistas se fueron, prometiendo publicar un artículo en profundidad la próxima semana, Lucrecia se dejó caer en el sofá con un suspiro exhausto. Estoy cansada, admitió. No físicamente, espiritualmente. A veces me pregunto si realmente estamos logrando algo o si solo estamos, gritando al vacío. Edgar se sentó junto a ella, tomando su mano. Mira por la ventana, Lucrecia. ¿Qué ves? Lucrecia miró. Vio a Sara enseñando a un grupo de estudiantes bajo un roble. Vio a Thomas regresando de los campos, no encorvado por el trabajo forzado, sino caminando erguido con dignidad. Vio niños de piel negra y blanca jugando juntos, sin pensar en las diferencias que la sociedad les enseñaría a ver. Veo el futuro, susurró. Veo lo que podría ser. Y eso, dijo Edgar, es más que suficiente razón para continuar. Esa noche, después de la cena, Lucrecia caminó hasta su antigua habitación, la que había ocupado en sus primeros días en la mansión, antes de que ella y Edgar compartieran una habitación de verdad.
La había convertido en una especie de archivo personal, lleno de cartas, diarios, recuerdos de estos 3 años extraordinarios. Encontró la carta original que Edgar le había enviado a México. La leyó de nuevo, sonriendo ante la formalidad fría, la búsqueda de una esposa educada, de buenos modales, preferiblemente católica. Qué poco sabía entonces lo que realmente necesitaba. Debajo de esa carta encontró otra, una que ella había escrito pero nunca enviado, redactada en su segunda semana en Virginia. Era una carta a una prima en México, describiendo su miseria, su plan de escapar, su certeza de que este matrimonio era un terrible error. Querida prima, había escrito, he cometido el mayor error de mi vida. Este hombre es de hielo y su mundo es una prisión dorada. No sé cuánto tiempo podré soportarlo. Ruego por fuerza o por una forma de escapar. Lucrecia sonrió con tristeza ante esas palabras. Qué equivocada había estado. Edgar no era de hielo. Era un hombre que nunca había aprendido a descongelarse. Y ella no había necesitado escapar. Había necesitado pelear, transformar, construir algo nuevo sobre las ruinas de expectativas obsoletas. ¿Qué lees?, preguntó Edgar entrando a la habitación. Fantasmas del pasado, respondió Lucrecia. Recordatorios de lo lejos que hemos viajado. Edgar miró la carta con curiosidad. Lucrecia se la entregó. Lo vio leerla, su expresión pasando de sorpresa a dolor a algo parecido al arrepentimiento. ¿De verdad era tan terrible?, preguntó en voz baja. Eras lo que te habían enseñado a ser, respondió Lucrecia. Un producto de tu tiempo, tu clase, tu educación, pero tuviste el coraje de cambiar. No todos lo tienen. No cambié solo, Lucrecia. Me transformaste. Me obligaste a ver lo que no quería ver. Me desafiaste cuando nadie más lo hacía. Yo era un cobarde moral antes de conocerte. No eras cobarde, eras ignorante. Hay una diferencia. Los cobardes ven la verdad y la rechazan. Tú simplemente no habías visto la verdad todavía. Edgar la abrazó con ternura, consciente del bebé entre ellos. Nuestro hijo crecerá en un mundo diferente, un mundo que nosotros estamos ayudando a construir. Nunca conocerá la esclavitud. Nunca pensará que el color de la piel determina el valor de una persona, porque le enseñaremos mejor. Enseñarle será la parte fácil, dijo Lucrecia. Protegerlo de un mundo que todavía cree en esas cosas, esa será la parte difícil. Lo haremos juntos, como todo lo demás. 3 días después, Lucrecia dio a luz prematuramente. Fueron horas aterradoras, con complicaciones que hicieron temer lo peor. Pero cuando finalmente escuchó el llanto fuerte y furioso de su hijo, supo que todo valía la pena. Sebastián Aldama Malvern era pequeño pero robusto, con los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre. Lucrecia lo sostuvo contra su pecho, lágrimas de agotamiento y alegría corriendo por sus mejillas. «Bienvenido al mundo, pequeño revolucionario», susurró. «Tienes un camino difícil por delante, pero nunca estarás solo». Edgar se sentó junto a ella en la cama, mirando a su hijo con asombro absoluto. «Es perfecto», dijo con voz quebrada por la emoción. «Es perfecto. Es nuestro», corrigió Lucrecia. «Y será mejor que nosotros, porque tendrá lo que ninguno de nosotros tuvo. Padres que lo aman incondicionalmente y un mundo que lentamente está aprendiendo a ser más justo». Los trabajadores de la propiedad vinieron en procesión durante los siguientes días para conocer al nuevo heredero. Trajeron regalos hechos a mano, una manta tejida, una cuna tallada, un osito de trapo. No venían como sirvientes rindiendo homenaje a su amo. Venían como amigos celebrando el nacimiento de un niño amado. Sara fue una de las últimas en visitar, trayendo un libro infantil que ella misma había escrito. Es sobre un niño que aprende que la verdadera nobleza no viene del nacimiento, sino de las acciones, explicó tímidamente.
Pensé que tal vez algún día, cuando Sebastián aprenda a leer, le gustaría esta historia. Lucrecia lloró al recibirlo. No de tristeza, sino de gratitud profunda. Esto era lo que habían construido, una comunidad donde una mujer que 3 años atrás no sabía leer, ahora escribía libros para niños. Es hermoso, Sara. Sebastián lo atesorará. Y yo te atesoro a ti. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, Lucrecia se paró frente a la ventana, sosteniendo a su hijo dormido. Miró hacia los campos, hacia la escuela, hacia las casas donde vivían familias que ahora tenían esperanza. Edgar la rodeó con sus brazos desde atrás. ¿En qué piensas? En mi padre, respondió Lucrecia. Ojalá pudiera ver esto. Ojalá supiera que sus enseñanzas no murieron con él, que su creencia en la dignidad humana vive a través de mí, a través de ti, a través de este niño, que su vida significó algo. Su vida significó todo, dijo Edgar firmemente, porque te dio a ti al mundo, y tú cambiaste mi mundo completamente. Lucrecia se recostó contra él, sintiendo el peso cálido de su hijo, la fuerza de los brazos de su esposo, la certeza de que pertenecía exactamente donde estaba. Había llegado a Virginia como refugiada, como mercancía en un matrimonio de conveniencia, como forastera en tierra hostil, pero se había convertido en algo más. Se había convertido en profesora, activista, líder comunitaria, esposa, madre. Se había convertido en arquitecta de un futuro que antes parecía imposible. El camino no había sido fácil. Había pagado precios altos, había enfrentado amenazas, pérdidas, traiciones, había visto su trabajo destruido y reconstruido desde cenizas, pero había valido la pena cada lágrima, cada batalla, cada momento de duda, porque ahora, sosteniendo a su hijo bajo el cielo estrellado de Virginia, Lucrecia Aldama de Malvern sabía una verdad fundamental. El amor verdadero no es el que te encuentra en tu mejor momento, es el que te obliga a convertirte en tu mejor versión. El que te desafía, te transforma, te hace más valiente de lo que creías posible. Y la justicia no es un destino, es un viaje que cada generación debe emprender de nuevo. Su hijo tendría sus propias batallas, pero las pelearía con las herramientas que ella y Edgar le darían: educación, compasión, coraje y la certeza inquebrantable de que todos los seres humanos merecen dignidad. Te amo, susurró a Edgar. Gracias por permitirme cambiar tu vida. Gracias por insistir en hacerlo, respondió Edgar. Incluso cuando yo resistía, especialmente cuando resistía. Y allí, en esa mansión que una vez fue una prisión y ahora era un hogar, bajo estrellas que brillaban igual para todos, sin importar su origen, 2 almas que nunca debieron encontrarse celebraron el milagro de haberlo hecho. El futuro era incierto. La batalla por la justicia era larga, pero en ese momento tenían todo lo que necesitaban: amor, propósito y esperanza. Y eso decidieron, era más que suficiente. Si te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Esta historia nos enseña que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar de él. Lucrecia y Edgar nos muestran que el cambio es posible, incluso en los sistemas más rígidos, cuando tenemos el valor de desafiar lo establecido. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar no solo nuestra propia vida, sino también el mundo que nos rodea. Comienza con pequeños actos de valentía: defender a quien no puede defenderse, educar donde hay ignorancia, amar donde hay odio. No necesitas ser perfecto para hacer la diferencia, solo necesitas ser constante, compasivo y comprometido con la justicia. El legado que dejas no se mide en riquezas materiales, sino en vidas tocadas, corazones transformados y futuros mejorados.
Ahora los invito a escuchar esta oración que puede traer paz a tu corazón. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón agradecido por las historias de transformación que nos recuerdan tu poder redentor. Así como guiaste a Lucrecia y Edgar a través de pruebas hacia un propósito mayor, guíame en mi propio camino. Dame el coraje que tuvieron ellos para enfrentar la injusticia, la sabiduría para ver más allá de las apariencias y la compasión para amar incluso a quienes son difíciles de amar. Señor, ayúdame a ser instrumento de tu justicia en este mundo. Cuando vea opresión, dame valentía para hablar. Cuando vea ignorancia, dame paciencia para enseñar. Cuando vea odio, dame fuerza para responder con amor. Transforma mi corazón como transformaste el de Edgar. Úsame como usaste a Lucrecia para hacer luz en lugares oscuros. Que mi vida no sea vivida en vano, sino que sirva a un propósito mayor que yo mismo. Protege a quienes luchan por la justicia hoy y dale esperanza a quienes sufren bajo el peso de la opresión. En el nombre de Jesús. Amén. Serious Sam, Shatterverse, Devolver Digital y Behavior Interactive han anunciado un first-person shooter. Te lo dejo aquí, ¿vale? Ahí lo tienes. Vale. ¿Cuándo promo de implantación de césped en la zona pericabezal? ¿Qué es la zona pericabezal? ¿Qué es la zona pericabezal? No sé qué es eso. Gente, ¿de qué hablamos? ¿Qué noticias tenéis por ahí que queréis comentar? ¿Qué queréis comentar, gente? ¿Alguna cosita que queréis comentar? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna cosilla? ¿Algún tema? Noemí, la chica de la eutanasia, ¿lo comentaste ayer? Sí. Sí. Bueno, no, creo que es Noelia, pero sí. Lo comentamos ayer. Y lo único que vengo a comentar es que evidentemente no vamos a entrar más allá. Porque me parece puro morbo. O sea, es un tema extremadamente complicado y el motivo por el que una persona ha llegado hasta ese punto, prefiero ni pensarlo. Y ya está. Prefiero ni pensarlo. La chavala estaba muy mal. La chavala estaba con un dolor crónico del que no se podía medicar. No hay mucho más. O sea, la chavala estaba con un dolor crónico. La chavala estuvo... La chavala ha pasado 200 millones de exámenes. A ver si os pensáis... Yo no sé qué os pensáis que es esto. Yo no sé si os pensáis que la eutanasia es en plan... Hola, me quiero eutanasiar. Sí, por supuesto. Aquí tiene cortesía del perro Sánchez. No. Y luego gente que... resulta que la chavala estaba en un centro de menores. La chavala estaba en un centro de menores porque su padre era de todo lo malo que había. Era un ludópata y un alcohólico. El padre luego decía que la apoyaba, pero el padre no aparecía para nada. Luego ha habido partidos políticos, como por ejemplo Vox, diciendo que lo que le hicieron es los que la asaltaron fueron menas, cuando no se sabe absolutamente nada. Es